Jesús y el ayuno. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Lo primero que aprendimos la semana pasada es que nosotros como creyentes, y Cristo está aquí cuestionando esta práctica de mucha bendición para el creyente, esta práctica de abstenerse de alimentos, aunque no solamente es abstenerse de alimentos, también puede ser abstenerse incluso hasta del mismo trabajo, abstenerse de muchas cosas que estás habituado a hacer para dedicarte a conocer más al Señor, para dedicarte a la oración, incluso a la intimidad con el Señor. Eso es. Pero esta práctica muy importante y muy necesaria para el creyente, los fariseos lo habían transformado en una actividad, en una práctica que más bien estaba enfocada en que todas las personas vean, ¡oh, qué gran espirituales son ellos! Y no, nuestro Señor Jesús ataca esa religiosidad, esa hipocresía y les dice, no hagan, si van a ayunar, cuando ayunen, ni siquiera dice, si es que desean ayunar, cuando ayunen, no lo hagan como los hipócritas. No lo hagan como los fariseos. Y lo primero que aprendíamos es que nosotros como creyentes debemos evitar la realización de disciplinas espirituales con el fin de llamar la atención de la gente. Y no hablamos solamente de ayuno, hablamos incluso de cantar, de tocar, de dirigir, de limpiar la iglesia, de cualquier cosa que hagamos, cualquier disciplina espiritual, incluso el orar, que no sea con el deseo de llamar la atención a la gente, que no sea para que la gente diga, qué lindo ora, y entonces nosotros con el pecho alzado, ¿no? Yo oro mejor que todos. ¿De qué sirve esa oración si ya se ensució? ¿Se dan cuenta? Nosotros los creyentes no tenemos que caminar o actuar de esa manera. Las disciplinas espirituales no deben ser realizadas para llamar la atención de las personas. Esa hipocresía debe ser quitada. Si vamos a realizar nuestro servicio al Señor, justamente es eso, servicio pensando al Señor, cualquier actividad pensando en el Señor. Y nuestro Señor Jesús entonces atacó esa hipocresía que se suponía que el ayuno estaba orientado a humillarse, a humillar a la persona que está ayunando, a que esa persona debía humillarse mucho más al Señor, pero luego las personas lo que estaban haciendo es, se jactaban de ser vistos humildes delante del Señor. Totalmente contradictorio. Jactarse de ser humilde. Increíble. Eso estaban haciendo estas personas. Y el Señor Jesús dice, no se hace eso. Y lo segundo que podemos aprender aquí es que el ayuno, pero del creyente, era una parte normal en la experiencia espiritual saludable. Algo que nosotros en la iglesia no estamos haciendo desde hace mucho tiempo. ¿Debido a qué? Usted entenderá, por la coyuntura nuestra, nos hemos enfocado en la doctrina, nos hemos enfocado a desechar las falsas, equivocadas doctrinas o los pensamientos equivocados que teníamos respecto a nuestro Dios. Nos hemos enfocado en ello y es cierto, muchos decían, ayunemos. Pero no les enseñé, reconozco, que el ayuno, ¿cómo es que debe ser hecho un ayuno? ¿No es así? No les enseñé. ¿Por qué? Porque todavía habían personas, ayuno, que pensaban que el ayuno debe ser realizado para obtener algún favor especial de Dios. ¿Sí o no que eso hemos tenido en mente como objetivo principal de un ayuno? Me está yendo mal en mi negocio. Pastor, ¿puedo ayunar? ¿Para qué? Para que el Señor te vea con tu cara de hambre y luego, ay, mira, está dejando de comer, ¿no? Ahora sí le voy a bendecir. ¿Para que diga eso el Señor? No es así. Tengo problemas familiares, voy a ayunar. Pensando que ayunando el Señor va a solucionar ello. Aunque el ayuno sí es una ayuda
bíblica que el Señor nos ha dado para acercarnos a Él en oración pidiendo muchas cosas. El fin principal no es poner cara de triste, de hambriento, de privarte del comer, del hacer un esfuerzo para que luego el Señor vea, oh, mira cuánto se esfuerza. De un día no ha comido. Algunos hermanos necesitamos dejar de comer un día siquiera. Sí, yo soy el primero, yo lo sé. Otros 2, 3 necesitamos. No chupes la barriga, hermano. Pero el Señor no está viendo, ya 5 días, 6 días de ayuno y entonces ahí sí te bendigo. No, no tiene nada que ver eso. Quien piensa que el ayuno es para eso, lastimosamente está equivocado. Pero el ayuno es una parte normal de la experiencia espiritual saludable de una persona. Miren ustedes lo que dice en el versículo 17. Enseña que Jesús nos está mostrando que el ayuno es parte normal de nuestras vidas, de una vida espiritual saludable. Instruye nuestro Señor Jesús a sus discípulos a esa disciplina espiritual. Miren sus palabras, 17. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Se está dirigiendo aquí a los discípulos. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, dice. Observen que dice cuando ayunes, y esto ya lo había dicho anteriormente en el versículo 16. Dijo, cuando ayunes. No está diciendo que el ayuno se corta, que ya no debemos ayunar. Se debe ayunar. Es decir, cuando ayunes. Aunque no encontramos una ordenanza específica en el Nuevo Testamento que te diga, tienes que ayunar y esto es lo que tienes que ayunar. No dice eso. Pero tampoco encontramos que el Señor lo haya cortado. Más bien encontramos evidencia que Él no ha cortado esta práctica de ayunar. El ayuno es una disciplina saludable del creyente. No dice Él si ayunas, sino dice cuando ayunas. Está dando por sentado que el creyente lo va a hacer. Es decir, Jesús espera que sus discípulos participen en esa disciplina espiritual de ayunar. Así que dado que el ayuno no es algo sobre lo que muchos cristianos lastimosamente dedicamos tiempo de hacerlo, el Señor Jesús dice, pues ayunen para tener un tiempo de leer la palabra, de estudiar la palabra, para tener un tiempo de comunión con el Señor, y eso lo veremos incluso. Pastor, ¿de dónde estás sacando eso? Espérate, inscríbete en el discipulado del ayuno y lo vas a entender muy bien. No hay mucho tiempo por el día de hoy. Entonces, ¿qué es el ayuno? El ayuno es la abstinencia voluntaria del cristiano de comer y beber, pero con fines espirituales. Eso es al final el ayuno. Simple, ¿no? Es la abstinencia voluntaria del cristiano de comer y beber con fines espirituales. Eso es en una definición bien sencilla, eso es lo que es el ayuno. Es la abstinencia voluntaria del creyente de comer y de beber, y todo con el deseo de crecer espiritualmente. Nada más. Ahora, puede ser de un día, puede ser de varios días, claro que sí. Podríamos incluso abstenernos no solamente de comer, sino de alguna actividad, como también incluso el trabajo. Abstenernos de muchas otras cosas que estás habituado a hacer. Algo que te guste hacer durante un tiempo, has estado practicando y es parte de tu vida. Muy bien, por ejemplo, el hermano Ángel. Si decimos que vamos a ayunar el sábado, pues va a tener que abstenerse de ir a jugar fútbol, porque a las 9 se va a pelotear. Con ellos sí, con nosotros no. Ser disciplina necesita el hermano. Pero igual me invita, hermano. También, abstenerse de eso. ¿Para qué? Para dedicarnos a la práctica y la reflexión, para la práctica religiosa y para la reflexión. Pero el ayuno en sí, entonces, es la abstinencia
de alimentos con fines espirituales, aunque puede incluir abstenerse de muchas otras actividades. Lastimosamente se malinterpreta en las iglesias evangélicas, lastimosamente, y piensan que entonces debemos ayunar como los Hare Krishna o como los monjes que están ayunando para tener una meditación trascendental. No, no se trata de eso. No es para conocerse a sí mismo. No es el ayuno, no está pensando en que, mire, estoy gordo y necesito ayunar. Mira que necesito desintoxicar mi cuerpo y es bueno el ayuno. Aunque los beneficios del ayuno en la parte física, pues obviamente son muchas, pero es principalmente en el deseo de crecer espiritualmente conociendo más al Señor. Eso es, ¿sí? Juan el Bautista ayunó. En la primera clase del discipulado veremos ejemplos de muchas personas ayunando, ejemplos de muchísimas personas que están ayunando, pero el ayuno en las Escrituras los encontramos y como ordenanza y como recomendación, o aparece el ayuno casi 80 veces. Aparece tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y Jesús mismo entonces espera, con el texto que hemos leído, que sus seguidores, ¿qué hagan? Ayunen. Porque Él dice, cuando ayunen. Ahora, hay varios tipos de ayuno en las Escrituras. Por ejemplo, el ayuno regular. Es el ayuno más común que se conoce. Es el ayuno más común. Seguramente estás más familiarizado con este tipo de ayuno. Es el que más encontramos en las Escrituras. ¿Qué es lo que te viene a la mente cuando pensamos en ayuno? Pues es seguramente te viene a la mente el ayuno regular. Puede ser pasar una semana sin comer, pasar 24 horas sin comer. Bueno, el ayuno regular que encontramos en las Escrituras implicaba eso, abstenerse de alimentos, pero no de agua. No de agua, durante un periodo específico, 24 horas. A veces comenzaban el ayuno, durante todo el día estaban ayunando. Llegaba a 6 de la tarde, se acabó el ayuno. Yo pensaba, a veces yo decía, ¿qué clase de ayuno? Yo no entendía muy bien antes. ¿Qué clase de ayuno es eso? Medio ayuno. Es decir, ayunamos en la mañana, no vamos a desayunar ni vamos a almorzar. Llega 2 de la tarde, se acabó el ayuno. ¿A dónde van? Cevichazo todavía. Yo pensaba que estaba mal. Yo pensaba, no, tiene que ser 24 horas. No, pero encontramos que el pueblo judío a veces comenzaba a ayunar en la mañana y no comía los alimentos de todo el día. Y lo terminaban a las 6 de la tarde. Porque para ellos ya era otro día. Y entonces podían comer tranquilamente. Así que cuando piensas en el ayuno cotidiano, el ayuno regular, pues es abstenerse de comida, pero no de agua. Es dañino abstenerse de agua. Es muy dañino, pero durante un tiempo específico. Ayunaban especialmente durante las horas de luz de día. En la noche ya le daban, pues. Pero específicamente se abstenían de alimentos para buscar conocer al Señor. Ese es el ayuno más común que encontramos en la historia del pueblo de Israel. Comían 3 comidas al día. Muy bien, esas 3 comidas se abstenían. Eso era, ¿ve? Tal vez podían incluir algún jugo. A veces lo incluían. No estaba mal, pero ese es el tipo. Por ejemplo, es común esto en Mateo capítulo 4, versículo 2, en Lucas 4 también. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, se nos dice que Jesús estuvo 40 días ayunando. Aunque la Biblia no dice que tuviera sed, no dice la Biblia ahí que él tuvo sed, sino que tuvo hambre. Podríamos pensar que Jesús solo se abstuvo de alimentos y no de agua. Aunque sí es, obviamente, al ser el Hijo de Dios y un evento sobrenatural, obviamente que el Espíritu también lo hubiera sostenido, como en el caso de otros hombres, y de Moisés, que ayunaron muchísimo tiempo, y de Moisés fue sin agua. Pero aquí en las Escrituras no nos dicen que no dice que él tuvo hambre y sed.
tuvo hambre. Pudiéramos pensar que solamente se abstuvo de alimentos, pero aún así 40 días, hermanos, increíble. Solamente el Espíritu Santo puede sostenerte durante tanto tiempo. ¿No es así? En el caso de Moisés, por ejemplo, en el caso de él vemos un ayuno sobrenatural, pero cuando se dio este ayuno prolongado, no es que él dijo, ¿sabes qué? Señor, quiero ayunar para que me des la ley. Es Dios quien lo llamó. Es Dios quien lo llama al ayuno. Increíblemente hay personas que ahora dicen, el Señor me ha llamado a ayunar 21 días. ¿De dónde? Dale mi número para que me llame a mí también. No está ocurriendo eso en estos tiempos. También hay el ayuno parcial que encontramos en Daniel 1. Nos abstenemos de todo alimento, no de todos, pero sí de ciertos alimentos. Te limitas de comer tu comida habitual y solamente comes comida mucho más sencilla. Por ejemplo, Daniel tomó ciertas verduras y agua, pero no comió de lo que le daban de comer ahí a los demás jóvenes de la corte del rey. Así que hubo una limitación en su dieta. No comía todo tipo de alimentos, solamente ciertos alimentos, pero tomaba agua y eso es considerado, eso es lo que se conoce un ayuno parcial. Ahora, también hay un ayuno absoluto, claro que lo hay, donde no se ingiere ni alimento ni bebida. Y en Esdras capítulo 10, versículo 6 nos muestra que así él lo hizo. Ayunó de tal manera que no comió ni bebió durante un tiempo, pero esto es guiado por el Espíritu Santo, es guiado por Dios, no es algo que el ser humano por sí mismo debe buscar. No lo es. En Deuteronomio 9 nos dice que Moisés, cuando recibió los 10 mandamientos, permaneció en el monte Sinaí durante 40 días sin comer ni beber. Es Dios quien lo llamó. Eso se le llama un ayuno absoluto. No creo que tú y yo debamos entrar a un ayuno absoluto. Es peligroso. No tentarás No, pero el Señor nos va a proteger. No tentarás al Señor tu Dios, dice la Biblia. ¿Se dan cuenta? Solamente el Señor pudo haber sostenido a Moisés. Solamente el Señor. Y así, pero en el pasaje que hemos leído la semana pasada y estamos viendo ahora, encontramos que no es un ayuno de este tipo, es un ayuno privado. ¿No es así? Es un tipo de ayuno que se encuentra generalmente en las Escrituras. Y entonces no es público. Es algo... El ayuno que estamos observando, o un ayuno privado, no es un ayuno público, algo en el cual toda la congregación está participando. Hay personas que pueden ayunar secretamente, claro que lo pueden hacer. Vayan y ayunen solos y no dejes que los demás estén viendo, ay, mira qué espiritual. Porque conocí, hermanos, en el pasado, antes, cuando estaba en Lima, una persona que le gustaba ir a ayunar los sábados y cuestionaba incluso al mismo pastor que no iba a la iglesia a ayunar. O sea, ella estaba muy bien y el pastor está mal porque no iba a ayunar los sábados. Y lo hacía cada sábado, seguidito y seguidito y seguidito. Y como ella era la única que estaba ahí, comenzaba a cuestionar a todos los demás. Y entonces salía de la iglesia en la tarde, a las 6 de la tarde, y al día siguiente llegaba todo. He ayunado. Eso justamente es lo que el Señor Jesús cuestiona acá. No hagas eso. También hay ayunos congregacionales. Por ejemplo, la iglesia de Antioquía hizo un ayuno antes de enviar a los misioneros. Usted sabe que de ahí salieron muchas misiones. Y se dedicaban entonces, antes de ello, a la oración y al ayuno, porque el ayuno siempre está acompañado de la oración. Y entonces se comprometían a enviar a los hombres al trabajo misionero. También encontramos en la Biblia ayunos nacionales, donde el pueblo de Israel, como nación, ayunaba en arrepentimiento al Señor. También Nínive, ¿te acuerdas que Nínive, que fue predicado por Jonás, Nínive, después de recibir la predicación de Jonás y arrepentirse, convocaron a un ayuno tras la predicación del evangelio que dio Jonás? Fue escuchada la palabra de los ninivitas y entonces esa predicación resultó en la conversión de los ninivitas
que creyeron a Dios. Lastimosamente pasó esa generación, 50 años después fueron juzgados, porque esa generación pasó y vino otra, se levantó una que no conocía al Señor. ¿Puede suceder esto en esta iglesia? Pueden morir todos los líderes y pudiéramos haber hecho mal en no enseñarle a los pequeños a pararse fuerte en las Escrituras. Y aquí pudiéramos volver a cantar halal. O no nosotros, sino nuestros hijos. ¿Puede suceder eso? Lastimosamente. Por eso es que la confesión nos ayuda, ¿no? Enseñémosles la importancia a nuestros hijos de ello. Pero habían ayunos nacionales. Y entonces ellos, los ninivitas, con su gobernador, hizo que en arrepentimiento al Señor, ayunaron. Pero saben, como les había mencionado la semana pasada, solo había un ayuno designado por Dios para Israel. El mismísimo Señor había designado un ayuno para el pueblo de Israel, solo uno. La ordenanza de Dios para ayunar al pueblo de Israel era solamente de una vez al año. Mira tú estos fariseos, o estos fariseos, estos religiosos, ayunaban 106 veces al año. ¿Cuánto es que el Señor pedía que ayunen al año? Uno. Solamente uno. Todos los demás ayunos eran voluntarios. Solo uno era de obligación. Los demás eran voluntarios, por así decirlo, ayunos libres. Ayunos, no me gusta decir libre albedrío porque es una redundancia, aunque creo que ya lo están aceptando. Ayuno de libre albedrío, llamémosle. Es decir, a consideración tuya. Pero Dios solamente designó un solo ayuno. ¿Y cuál es ese ayuno? El día de la expiación. Todos los años los israelitas debían participar de este ayuno. Los demás ayunos dependían de cada uno. Dependían de cuánto querían crecer en el Señor. Nada más. De cuánto querían estar en comunión más con el Señor, conociendo más al Señor. Nada más. Es increíble cómo es que el Señor dio muchísima flexibilidad respecto al ayuno. Por lo tanto, no ayunar constantemente no debe ser visto como una práctica mundana. No debe ser vista así. Pero tampoco debemos pensar que no se debe ayunar. Creo que la iglesia, al menos, si el pueblo de Israel tenía la práctica de ayunar una vez al año, al menos nosotros también deberíamos hacerlo igual. Y ahora que el Evangelio lo conocemos más, tal vez hasta 2. Pero individualmente lo podemos hacer todas las veces que querramos. Todas las veces. En Levítico está registrado ese ayuno en el día de la expiación. Levítico 16, 29, se ordena que se debía ayunar una vez al año. Y eso sí, todos. Pero los ayunos ocasionales, esos son los que más se ven en la Biblia. Son los que las personas realizan en circunstancias especiales. Tal vez una persona que se arrepintió de su pecado, quiero ayunar en agradecimiento al Señor y conocerle. Quiero buscarle en oración. El ayuno siempre estaba relacionado con la oración. Una situación de grave peligro que afecte tal vez tu vida y entonces, Señor, estoy temeroso, pero quiero fortalecerme en ti. Y entonces ayuno. No son obligados, son ayunos voluntarios. Y de eso encontramos muchísimo en la Biblia. No podemos hablar mucho del ayuno, vamos a tener un discipulado del ayuno. Pero hermanos, este es el tipo de ayuno del cual el Señor Jesús está diciendo, cuando ayunen, no sean hipócritas. Busquen ayunar con fines espirituales verdaderos de conocer al Señor. Y ellos, los fariseos, no estaban haciendo eso. Y en el ayuno es una manera de decir también, miren, todos los días nos alimentamos, pero ¿saben? Quiero evitarme de alimentos y esta vez solamente alimentarme de su palabra. Una manera de decir, no solo de pan vivirá el hombre, por ejemplo. Cuando estamos ayunando decimos que hay algo mucho más importante para nosotros que el mismo alimento y es nuestra comunión con el Señor.
Nosotros no podemos vivir mucho tiempo sin comer, pero al ayunar lo que estamos diciendo es que hay prioridades más importantes que las mismas cosas que están sustentando nuestras vidas. ¿Y quién es esa prioridad? Pues nuestro Dios, nuestra comunión con Él, nuestra relación con Él, nuestro trabajo para su reino. Eso es más importante que cualquier cosa, estamos diciendo. Así que en el ayuno lo que hacemos es dedicarnos al Señor por sobre todo. Y eso es Jesús lo que está enseñando en el versículo 18, del por qué nosotros debemos ayunar. Debemos ayunar para, de alguna manera decirlo, complacer al Padre Celestial, para fortalecer nuestras almas. ¿Tienes ese deseo? ¿Tienes el deseo de crecer espiritualmente? ¿O tienes el deseo de que el Señor te haga un favor? Si es que es el caso, ten cuidado, estás teniendo una mala práctica del ayuno. No debe ser así. Es para crecer espiritualmente, es para conocer mucho más al Señor. Y Jesús enseña en el versículo 18 cuál es la motivación y el objetivo adecuado para poder ayunar. Porque a Cristo no solamente le está preocupando que sus discípulos ayunen, sino que lo hagan por las razones correctas. No deben ayunar para que las personas los vean más santos. No es para eso. Deben ayunar como muestra de su humildad delante de Dios. Deben ayunar como muestra de su seriedad ante las prácticas espirituales, ante las disciplinas espirituales, que están viendo, que puedan ellos entender, o que ellos puedan mostrarse a sí mismos, que le están poniendo mucha importancia, por ejemplo, a la oración. Para eso, para crecer. Y sabes, cuando se dice cuáles son las razones verdaderas del ayuno, la gente no quiere ayunar. Algo semejante que como cuando se dijo, ¿cuáles son las razones del poder dar y diezmar? En el pasado, diezma porque si no el Señor maldice tu negocio. Ay, Dios mío, desde el fondo venían corriendo a dejar su dinero. Diezma para que el Señor te dé el doble o el triple. Uy, ese día sí. Y tienes que venir temprano para que tu bendición sea mayor. Ese día sí llegaban temprano, 10 minutos antes a la iglesia y esperaban la ofrenda. ¿A qué hora van a ofrendar? Ya, de una vez quiero pasar a dar para que el Señor me bendiga. Equivocado. Cuando se les enseñó las razones por las cuales hay que dar, tesorería se puso en rojo en la iglesia. Es que el ser humano no busca al Señor, busca beneficios de Dios. Y ahora que se les va a mostrar el ayuno bíblico, a ver, ¿cuántos van a decir verdaderamente quiero ayunar? Cuando se les mostró las razones bíblicas para dar, dejaron de dar. Cuando se dieron cuenta que no es para que el Señor te bendiga, entonces así que chiste, mejor me lo quedo yo. Entonces estaban con los corazones completamente equivocados. Si vamos a ayunar, que sea para humillarnos delante del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero en el ayuno nunca está aislado solamente con ayunar, siempre está acompañado con otras prácticas, como por ejemplo la oración, la adoración, el estudio de su palabra. Por eso el ayuno implica eso. No es solamente dejo de comer, estás sentado sin hacer nada. El ayuno está relacionado siempre a la oración, al estudio de las Escrituras. ¿Cuántos quieren conocer el libro de Judas, que es chiquitito? Muy bien, un día de ayuno para conocer el libro de Judas. ¿Se da cuenta? Y crecer más en el conocimiento del Señor. Para eso es que el Señor ha provisto de esta práctica maravillosa que es el ayunar. Es muy necesario que aprendamos también a abstenernos de los alimentos, porque eso es una práctica también muy buena para poder ir en contra de lo que a veces siempre estamos deseosos de meterle algo a la barriga, en vez de decirle, Señor, ayúdame a controlar esto, que no está bien. Hermanos, el ayuno es una práctica espiritual muy buena.
Comencemos a practicarlo, pero yo te recomiendo, mejor vayamos también al discipulado, aprendamos y luego pongámonos en práctica. Y el Señor nos va a bendecir si tenemos un corazón contrito, deseoso de hacer su voluntad. Pongamos de pie. En el pueblo de Israel, cuando el pueblo ayunaba, bíblicamente, ayunaban, ¿saben para qué? Para pedir un avivamiento del Señor. ¿Cuántos desean ayunar para eso? Señor, para que más almas vengan a la iglesia. Ayunamos. Esa era una razón, por ejemplo, por la cual ayunaban. Señor, para que más se conviertan con la predicación. Ayunaban. Espero que saques de tu corazón. Mi billetera está vacía. Ayuno. Estoy enfermo. Es válido que ayunes, pero si siempre solamente deseas ayunar por enfermedad, ahí hay un problema. Mi esposa no me quiere. Ayuno. No. Mejor quiero crucificar mi carne. Quiero amar más al Señor. Quiero comprometerme más con Él. Ayuno. Esa es una razón mucho más hermosa.